El sistema de artillería de asalto alemán no nació como respuesta defensiva, sino como solución a una carencia doctrinal de la infantería durante los años 30. La experiencia de la Primera Guerra Mundial había demostrado que los regimientos de infantería carecían de un elemento capaz de suprimir posiciones enemigas atrincheradas con fuego directo de trayectoria tendida, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de avanzar con las tropas a pie en terreno difícil. La artillería de campaña remolcada cubría el fuego indirecto, pero no podía desplazarse al ritmo del asalto, ni batir fortines concretos y emplazamientos de ametralladoras a distancias cortas con precisión quirúrgica. Fue el general de artillería Erich von Manstein quien, en un memorándum redactado en 1936, formuló con precisión el requerimiento operativo. Se necesitaba un vehículo blindado de bajo perfil, armado con un cañón de calibre mediano de alto explosivo que acompañara orgánicamente a los batallones de infantería sin depender de las cadenas de mando de la artillería convencional. La respuesta industrial a ese requerimiento fue el Sturmgeschütz III, desarrollado por la empresa Daimler-Benz sobre el chasis del tanque Panzer III, que comenzó a producirse en serie a finales de 1940 y entró en acción durante la campaña de Francia ese mismo año en números todavía reducidos. Lo que distinguía conceptualmente a este vehículo de un tanque convencional no era únicamente la ausencia de torreta giratoria, sino la filosofía operativa que subyacía a esa decisión. El Sturmgeschütz III no estaba concebido para el combate entre blindados, sino para el apoyo directo de fuego a la infantería, usando inicialmente cañones de cañón corto de 75 milímetros con carga de proyectil de alto explosivo, optimizados para la destrucción de posiciones y personal enemigo en campo abierto. La casamata fija, integrada al chasis sin estructura rotatoria superior, permitía reducir la altura total del vehículo a menos de 2 metros, aproximadamente la mitad de la silueta de un tanque Panzer IV con torreta estándar. Ofrecía mayor rigidez estructural al conjunto y simplificaba radicalmente el proceso de fabricación al eliminar uno de los componentes mecánicos más complejos y costosos de un carro de combate: el anillo de rodadura de la torreta, su mecanismo de giro motorizado y el sistema de transmisión del comando de puntería lateral. La eficiencia industrial de esta decisión de diseño no puede subestimarse cuando se analiza la capacidad productiva alemana en el marco de una guerra que se extendió más allá de las previsiones de la doctrina del Blitzkrieg. Un tanque Panzer IV con su torreta completa requería del orden de 150.000 horas de trabajo de fábrica distribuidas entre fundición, mecanizado, montaje y pruebas de calidad. El Sturmgeschütz III, producido sobre el mismo chasis básico, reducía esa cifra a aproximadamente 125.000 horas de trabajo según los datos de producción de la Waffenamt, la oficina de armamento del ejército alemán, con variaciones dependientes de la versión y el período de fabricación. Más relevante aún era el ahorro en materiales estratégicos. La torreta de un Panzer IV con su blindaje, mecanismos y armamento secundario consumía entre 3 y 4 toneladas de acero blindado de alta calidad y aleaciones específicas de manganeso y níquel que Alemania debía importar o sustituir con sucedáneos de menor calidad conforme avanzaba el bloqueo aliado. Eliminar ese componente no solo reducía el costo directo de fabricación, sino que liberaba capacidad en las plantas de laminado de blindajes para producir más unidades del mismo modelo o aumentar el espesor del blindaje frontal del casco. Esta lógica industrial fue la que permitió a los consorcios alemanes, principalmente Alket en Berlín-Spandau y posteriormente MIAG en Brunswick,
aumentar la producción del Sturmgeschütz 3 a tasas que ningún modelo de tanque convencional alemán alcanzó jamás durante el conflicto. En 1942 se produjeron aproximadamente 800 unidades del Sturmgeschütz 3 en diversas variantes. En 1943 esa cifra superó las 3.000 unidades. Y en 1944, la producción combinada de Sturmgeschütz 3 y sus derivados convirtió a este modelo en el vehículo blindado de combate más producido por Alemania durante toda la guerra, superando ampliamente la fabricación del Panzer IV y del Panther. Cuando los planificadores del Ministerio de Armamento, bajo la dirección de Albert Speer, buscaron maximizar la producción de blindados de combate con los recursos disponibles en una economía bajo presión de bombardeo aliado y escasez de materias primas, la respuesta doctrinal e industrial convergió inequívocamente en la casamata fija como paradigma de optimización. La transformación del Sturmgeschütz 3 de herramienta de apoyo de infantería a destructor primario de blindados no fue una decisión planificada, sino una adaptación reactiva a la evolución del escenario operativo. Durante la campaña de los Balcanes y las primeras fases de la Operación Barbarroja en 1941, el cañón corto de 75 milímetros con el que estaban equipadas las primeras versiones del Sturmgeschütz 3 resultó adecuado para los blindados soviéticos más comunes de la época, incluidos los T-26 y los BT-7, pero demostró insuficiencia contra los T-34 y los KBI-1 que comenzaron a aparecer en cantidades significativas. La crisis táctica generada por la superioridad blindada soviética en términos de protección frontal y potencia de fuego de sus vehículos más capaces, obligó a la Waffenamt a desarrollar con urgencia variantes de alto poder perforante. El resultado fue la adopción del cañón Stu-K-40 de 75 milímetros y cañón largo en relación de 48 calibres, montado en la versión Ausführung F del Sturmgeschütz 3 a partir de la primavera de 1942. Este cañón, con una velocidad de boca de 70 proyectil perforante de 790 metros por segundo y capaz de perforar más de 100 milímetros de blindaje homogéneo a 500 metros, con proyectil perforante estándar, transformó radicalmente las capacidades del vehículo. Lo que había sido concebido como artillería de apoyo de infantería se convirtió de facto en uno de los cazatanques más eficaces del ejército alemán, con la ventaja adicional de que su perfil bajo y su capacidad para operar en sectores sin tanques lo posicionaban como elemento de primera línea en prácticamente todos los frentes. La pérdida de la iniciativa estratégica alemana tras el fracaso ante Moscú en el invierno de 1941 y 42, consolidada definitivamente con la derrota en Stalingrado entre 1942 y 1943, reorientó la doctrina de empleo de todos los blindados alemanes, pero de manera especialmente pronunciada en el caso de los vehículos de casamata fija. La doctrina de la defensa elástica en profundidad, sistematizada por oficiales como Hans von Mellenthin y aplicada en el frente oriental con resultados variables, pero consistentes en términos de desgaste enemigo, requería elementos capaces de ocupar posiciones preparadas, batir columnas blindadas en accesos conocidos y retirarse antes de ser flanqueados. Los cazatanques y cañones de asalto encajaban en este esquema operativo de manera casi perfecta siempre que se aplicaran según los principios de economía de fuerza y uso del terreno. La baja silueta del Sturmgeschütz 3
De 1,85 m de altura en su versión tardía con el cañón largo, permitía emboscarlo en depresiones del terreno, detrás de vegetación densa, en ruinas urbanas o en trincheras de vehículos preparadas por ingenieros de campaña, de modo que únicamente el cañón y la parte superior de la cúpula del comandante quedaban expuestos sobre la línea del suelo o del parapeto. Contra un tanque T-34 que se aproximara por un eje de avance conocido, el Sturmgeschütz 3, en posición preparada, podía abrir fuego a 600 o 700 metros con alta probabilidad de primer impacto efectivo gracias a la estabilidad de la plataforma fija, un campo de tiro cuidadosamente medido y la ventaja de disparar primero desde una posición camuflada. En este esquema de combate, la ausencia de torreta giratoria no era una limitación táctica, sino un factor irrelevante, puesto que el ángulo de amenaza estaba definido por la preparación del emplazamiento y no por la necesidad de batir blancos en movimiento en arco de 360 grados. El Sturmgeschütz 4 representó una extensión lógica de la misma filosofía industrial sobre una plataforma diferente. Desarrollado a partir de 1943 como respuesta a la creciente demanda de blindados y a los daños causados por los bombardeos aliados sobre la planta de Alket, el Sturmgeschütz 4 montaba la superestructura y el armamento del Sturmgeschütz 3 sobre el chasis más largo y robusto del Panzer IV. Esto ofrecía ventajas de mantenimiento en unidades ya equipadas con el Panzer IV, simplificaba la cadena de suministro de piezas de repuesto y aprovechaba la mayor capacidad de carga del chasis sin aumentar significativamente la complejidad de producción. Aproximadamente 1000 unidades del Sturmgeschütz 4 fueron producidas entre diciembre de 1943 y marzo de 1945. Un número modesto comparado con el Sturmgeschütz 3, pero suficiente para equipar brigadas de asalto en el frente oriental, donde cumplió funciones esencialmente idénticas a su predecesor, con ligeras mejoras de estabilidad en terreno difícil debido al mayor distanciamiento entre ejes del chasis del Panzer IV. La evolución doctrinal hacia plataformas específicamente optimizadas para el combate antitanque, en contraposición al rol dual de apoyo de infantería y destrucción de blindados del Sturmgeschütz 3, cristalizó en el programa de cazatanques o Jagdpanzer propiamente dichos. El Jagdpanzer 4, conocido también como Guderian Ente o pato de Guderian en el argot de los tripulantes por la silueta distintiva de su superestructura inclinada, y fue diseñado específicamente para maximizar la protección balística mediante el uso extensivo de superficies en ángulo. El blindaje frontal superior de 60 milímetros, inclinado a 45 grados, ofrecía una resistencia efectiva equivalente a aproximadamente 85 milímetros de blindaje vertical, lo que lo hacía prácticamente inmune al fuego frontal de la mayoría de cañones antitanque aliados a distancias de combate normales durante 1944. El armamento principal del Jagdpanzer IV evolucionó durante su vida operativa desde el cañón de 75 milímetros en relación de 48 calibres, idéntico al del Sturmgeschütz 3 tardío, hasta el cañón de 75 milímetros en relación de 70 calibres, el mismo que equipaba la versión Ausführung G y H del Panzer IV, y que ofrecía mayor velocidad de boca y penetración superior. La elección de no adoptar el cañón de 88 milímetros fue una decisión consciente de la Waffenamt, orientada a mantener el peso del vehículo dentro de límites operativos manejables. El Jagdpanzer IV pesaba aproximadamente 24 toneladas, en su versión más común, lo que permitía cruzar la mayoría de puentes de campaña sin refuerzo previo,
y desplazarse por caminos de tierra sin hundirse durante los períodos de deshielo que caracterizaban la primavera en el frente oriental, conocida como la Rasputitsa o época del barro. La escasez de chasis del Panzer IV disponibles para la producción del Jagdpanzer IV llevó al desarrollo simultáneo de una plataforma alternativa de menor costo y peso. El Hetzer, cuya denominación oficial era Jagdpanzer 38, fue desarrollado sobre el chasis del tanque ligero checoslovaco LT-38, producido en las fábricas de Škoda y BMW en el protectorado de Bohemia y Moravia. Entró en producción en serie en abril de 1944 y representó quizá el ejemplo más puro de optimización industrial dentro del programa de cazatanques alemán. Con un peso de aproximadamente 16 toneladas, un blindaje frontal de 60 milímetros inclinado que ofrecía protección efectiva superior a muchos vehículos más pesados, y armado con el cañón PaK 39 de 75 milímetros en relación de 48 calibres, el Hetzer combinaba protección adecuada, potencia de fuego suficiente para el combate antitanque a distancias medias y movilidad excelente en un paquete de dimensiones notablemente compactas. Su altura total de apenas 2 metros y 10 centímetros lo hacía uno de los vehículos blindados más difíciles de detectar e identificar durante la aproximación de fuerzas enemigas. La producción del Hetzer entre abril de 1944 y mayo de 1945 alcanzó aproximadamente 2.800 unidades según los registros de la Waffenamt, convirtiéndolo en el cazatanques alemán más producido del conflicto y en uno de los diseños más exitosos desde la perspectiva de la relación entre capacidad operativa y costo de fabricación. El Hetzer fue distribuido principalmente a divisiones de infantería y formaciones de la Waffen-SS en el frente oriental y occidental, donde su tamaño reducido lo hacía especialmente adecuado para el combate en entornos urbanos y en terreno boscoso compartimentado. El extremo opuesto del espectro de diseño estaba representado por el Jagdpanther, que encarnó el punto de equilibrio más elevado entre potencia de fuego, protección y movilidad alcanzado por cualquier cazatanques alemán del conflicto. Desarrollado sobre el chasis del tanque Panther, que ya era considerado el diseño de tanque medio más sofisticado de la guerra por la combinación de su motor Maybach HL 230 de 700 caballos de potencia, su suspensión de barras de torsión y su blindaje inclinado de alta dureza. El Jagdpanther integraba en su superestructura de casamata fija el cañón PaK 43 de 88 milímetros en relación de 71,4 calibres, el mismo empleado en el Tiger II y considerado el antitanque más poderoso de la guerra en términos de velocidad de boca y capacidad de penetración. Este cañón era capaz de perforar 230 milímetros de blindaje homogéneo vertical a 500 metros y más de 180 milímetros a 1000 metros, lo que significaba en términos prácticos que podía destruir cualquier tanque aliado o soviético entonces en servicio activo a distancias de combate efectivas que excedían ampliamente las capacidades de respuesta del enemigo. El blindaje frontal de la superestructura del Jagdpanther alcanzaba los 80 milímetros inclinados a 55 grados, ofreciendo una resistencia efectiva cercana a 140 milímetros de blindaje vertical, lo que lo hacía prácticamente impenetrable para la mayoría de cañones antitanque aliados, excepto a distancias muy cortas o con proyectiles especiales. Sin embargo, la producción del Jagdpanther fue gravemente limitada por las mismas dificultades que afectaron la producción del Panther en general: la complejidad mecánica del chasis,
la escasez de cojinetes de bolas y aleaciones especiales para la transmisión CTF-AK-7200, y las interrupciones causadas por los bombardeos aliados sobre las plantas de MIAG y MNH. El total producido entre enero de 1944 y abril de 1945 no superó las 415 unidades, según los datos consolidados de producción del Ministerio de Armamento, una cifra absolutamente insuficiente para tener impacto operativo decisivo a escala de ejército, aunque tácticamente devastadora en los sectores donde fue desplegado con doctrina adecuada de emboscada. El Jack Tiger representó el límite absoluto al que puede llevarse el concepto de cazatanques pesado antes de que las limitaciones físicas de los sistemas de transmisión y propulsión conviertan al vehículo en una plataforma tácticamente inviable. Construido sobre el chasis alargado del Tiger II, conocido también como Königstiger o Tiger Real, con la suspensión Henschel de 9 ruedas de rodadura por lado, el Jack Tiger alcanzaba un peso de combate de aproximadamente 72 toneladas en su configuración estándar de producción, convirtiéndolo en el vehículo blindado más pesado desplegado en combate por cualquier nación durante el conflicto. Su armamento principal era el cañón PaK 44 de 128 milímetros en relación de 55 calibres, un arma con una velocidad de boca de 920 metros por segundo, con proyectil perforante que podía atravesar más de 200 milímetros de blindaje a 2000 metros, superando en términos teóricos incluso las capacidades del PaK 43 de 88 milímetros del Jack Panther. El blindaje frontal de la superestructura alcanzaba los 250 milímetros, teóricamente impenetrable para cualquier arma anticarro aliada. El problema fundamental del Jack Tiger no era su potencia de fuego, ni su protección, sino su inmovilidad práctica. El motor Maybach HL 230P, 30 de 700 caballos de potencia, diseñado originalmente para un tanque de 45 toneladas, se encontraba crónicamente sobrecargado, propulsando 72 toneladas, lo que generaba roturas frecuentes de los semiejes de la transmisión, fallas en la caja de cambios Maybach Allbar OG 401216 y sobrecalentamiento del sistema de refrigeración. El radio de acción operativo real del Jack Tiger era de aproximadamente 120 kilómetros en carretera con las mejores condiciones posibles, pero en terreno blando o durante maniobras tácticas, ese radio se reducía dramáticamente y las averías mecánicas eran tan frecuentes que muchas unidades reportaron pérdidas por abandono mecánico superiores a las pérdidas por fuego enemigo. La producción total del Jack Tiger entre julio de 1944 y marzo de 1945 fue de apenas 88 unidades, según los registros disponibles, distribuidas principalmente entre el Batallón de Cazatanques Pesados 512 y el Batallón 513, que actuaron en el frente occidental durante los combates en Alsacia, el Rin y las etapas finales de la defensa de Alemania. La paradoja central del programa de cazatanques pesados alemán residía en la contradicción entre las demandas operativas de la defensa elástica y las características físicas de los vehículos producidos para satisfacerlas. La defensa elástica, tal como la concibieron sus principales teóricos, requería unidades con alta movilidad táctica capaces de contraatacar localmente, ceder terreno cuando fuera necesario para evitar el encuadramiento y desplazarse con rapidez entre sectores de amenaza. Los cazatanques pesados, por el contrario, eran plataformas que maximizaban la protección y el poder de fuego a expensas precisamente de esa movilidad que la doctrina exigía.
Un Tiger II o un Jagdtiger en posición preparada era un emplazamiento de fuego de extraordinaria capacidad, pero dependía críticamente de que el enemigo atacara por los ejes donde estaba esperando, que los flancos fueran protegidos por otras unidades más móviles y que los puentes y carreteras permitieran la retirada o el desplazamiento si la situación táctica lo requería. En la práctica, las fuerzas aliadas y soviéticas aprendieron progresivamente a no atacar de frente estas plataformas, sino a buscarla flanqueo mediante unidades de infantería acompañadas de artillería automotriz o mediante concentraciones de aviación de ataque al suelo. Un Jagdtiger, flanqueado por infantería con lanzallamas o cargas de demolición a corta distancia, o atacado desde el aire por aeronaves con cohetes no guiados o bombas de fragmentación, era tan vulnerable como cualquier otro vehículo blindado a pesar de su formidable protección frontal. El blindaje lateral del Jagdtiger era de 80 milímetros verticales, suficiente contra la mayoría del fuego de armas ligeras, pero penetrable por cañones antitanque de calibre medio a distancias normales de combate, lo que significaba que la diferencia de protección entre el frente y el flanco creaba una asimetría táctica que los comandantes aliados explotaron sistemáticamente. La logística de los vehículos pesados constituía un problema operativo de primera magnitud que los análisis puramente tácticos tienden a subestimar. Un Jagdtiger en servicio activo consumía aproximadamente 4 metros cúbicos de combustible por cada 100 kilómetros en carretera, cifra que se multiplicaba en terreno difícil. Para una unidad de 12 Jagdtiger realizando un desplazamiento de 200 kilómetros, el consumo total de combustible representaba aproximadamente 96.000 litros solo en combustible de locomoción, sin contar el consumo del grupo auxiliar de electricidad ni el de los vehículos de apoyo logístico que debían acompañar a la unidad. En el contexto de la Alemania de 1944 y 1945, donde la producción de combustible sintético había caído más del 70% respecto al máximo de 1944, como consecuencia de los bombardeos aliados sobre las instalaciones de hidrogenación de carbón en Leuna, Pöllitz y Böhlen. El mantenimiento de las unidades de vehículos pesados en estado de combate operativo era una carga logística que el sistema alemán simplemente no podía sostener. Las unidades equipadas con Jagdpanther y Jagdtiger frecuentemente reportaban que entre el 40 y el 60% de su inventario estaba inoperativo en cualquier momento dado por falta de piezas de repuesto, combustible o por averías mecánicas en proceso de reparación. Comparativamente, las unidades equipadas con Hetzer o Sturmgeschütz 3 tardío reportaban tasas de disponibilidad operativa sustancialmente superiores gracias al menor consumo de combustible, la mayor disponibilidad de piezas de repuesto, debida a los mayores volúmenes de producción y la menor complejidad mecánica de sus sistemas de transmisión y suspensión. El análisis de las tasas de destrucción de blindados aliados y soviéticos atribuidas a los diferentes modelos alemanes durante el periodo 1943 a 1945 revela un dato operativo de primera importancia. La contribución agregada del Sturmgeschütz 3 y del Hetzer a la destrucción de blindados enemigos superaba con amplio margen la contribución de los modelos más complejos y costosos como el Jagdpanther o el Jagdtiger. Esto no se debía a que esos modelos fueran más eficaces en combate individual, donde claramente el Jagdpanther con su cañón de 88 milímetros superaba al Sturmgeschütz 3 en cualquier enfrentamiento directo, sino a que la mayor disponibilidad operativa derivada de la mayor producción, menores requisitos logísticos y mayor confiabilidad mecánica
resultaba en que los modelos más simples estaban presentes en el frente en números significativos, cuando los modelos más complejos estaban inmovilizados por averías o falta de combustible. La masa operativa, definida como el número de vehículos disponibles para combate en cualquier momento dado, era en última instancia la variable determinante del impacto operativo. Y en esa variable, los diseños industrialmente eficientes como el Sturmgeschütz 3 y el Hetzer superaban categóricamente a los gigantes mecánicos del programa tardío de cazatanques pesados. El impacto de la aviación de ataque al suelo sobre la doctrina de empleo de los cazatanques pesados alemanes merecía un análisis separado porque modificó fundamentalmente las condiciones en que estos vehículos podían ser desplegados. A partir de 1943, la superioridad aérea aliada y soviética se tradujo en una presencia creciente de aeronaves de ataque al suelo sobre las zonas de retaguardia y los ejes de avance alemanes durante prácticamente todas las horas de luz. Los Ilyushin Il-2 soviéticos, los Hawker Typhoon británicos y los Republic P-47 Thunderbolt norteamericanos representaban una amenaza real y constante para cualquier columna blindada en movimiento sobre terreno abierto durante el día. Los cazatanques pesados, precisamente por su peso y su lentitud, eran especialmente vulnerables a este tipo de ataque porque no podían dispersarse rápidamente al recibir advertencia de aproximación aérea, y porque su radio de giro amplio y su baja velocidad máxima los hacían blancos relativamente predecibles para pilotos con experiencia en ataque de blindados. La respuesta táctica alemana fue restringir progresivamente los movimientos de las unidades de cazatanques pesados a las horas de oscuridad, lo que a su vez limitaba su capacidad para desplazarse a nuevas posiciones con la rapidez que la doctrina de defensa elástica demandaba, y creaba un ciclo de restricciones operativas que reducía aún más su efectividad real en el campo de batalla. Los vehículos más ligeros como el Hetzer o el Sturmgeschütz 3 podían con mayor facilidad buscar cobertura de vegetación o estructuras urbanas y tenían velocidades de desplazamiento superiores que permitían mayor flexibilidad de reacción ante la amenaza aérea. El papel del Sturmgeschütz 3 en la doctrina de combate urbano durante las etapas finales del conflicto merece una consideración específica. Las operaciones en ciudades como Varsovia, Budapest, Breslavia y finalmente en las propias ciudades alemanas como Königsberg, Danzig y Berlín entre 1944 y 1945 transformaron el escenario operativo en uno donde la baja silueta y el armamento polifuncional del Sturmgeschütz 3 resultaban especialmente valiosos. En combate urbano, la torreta giratoria de un tanque convencional ofrecía ventajas limitadas porque los ángulos de elevación y depresión del cañón y la capacidad de batir objetivos en plantas superiores de edificios dependían más de la maniobrabilidad del vehículo completo que de la rotación de la torreta. El Sturmgeschütz 3, con su cañón de 75 milímetros de alto explosivo, y su blindaje frontal de 80 milímetros en las versiones tardías, Ausführung F y G, podía batir posiciones de infantería en edificios, demoler barricadas y apoyar el avance de los propios infantes alemanes, o en las etapas finales, defender posiciones urbanas con fuego directo sobre calles y plazas. La capacidad del arma para disparar proyectil acumulativo contra el blindaje de vehículos soviéticos a corta distancia y proyectil de alto explosivo contra la infantería de apoyo, convertía al Sturmgeschütz 3 en una plataforma de uso múltiple que podía adaptarse a las cambiantes demandas del combate en zonas edificadas donde la distancia de enganche se medía en decenas de metros y no en cientos.
La comparación operativa entre el programa de cazatanques alemán y los equivalentes aliados y soviéticos revela patrones industriales y doctrinales divergentes que ilustran con precisión las diferencias fundamentales en la estrategia de producción de material de guerra. La Unión Soviética desarrolló el Su-76 y el Su-85 sobre el chasis del T-70 y del T-34 respectivamente, siguiendo una lógica industrial similar a la alemana de eliminación de la torreta giratoria para acelerar la producción. Pero la doctrina soviética de empleo de estas plataformas divergía significativamente. Los cazatanques soviéticos se usaban en formaciones masivas de apoyo directo de ofensiva, no como elementos defensivos de emboscada. El Su-122 y el Su-152 eran artillería de asalto pesada destinada a demoler fortines y posiciones preparadas alemanas durante las grandes operaciones ofensivas de 1943 a 1945, y su doctrina de empleo reflejaba la postura estratégica ofensiva de las fuerzas soviéticas después de Kursk. Los aliados occidentales, tanto británicos como norteamericanos, optaron mayoritariamente por el tanque convencional con torreta giratoria como plataforma primaria, complementado por cazatanques como el M-10, el M-36 y el británico Archer, que eran en su mayoría plataformas de cañón abierto o semiabierto, con protección limitada contra fuego de fragmentación desde arriba, sacrificando la protección de la tripulación en favor de la movilidad táctica y la facilidad de producción. Ninguna de las grandes potencias beligerantes adoptó el concepto de cazatanques ultrarresado, que llevó a Alemania hasta el extremo del Jagdtiger, porque el análisis de costo-beneficio operativo era desfavorable, incluso sin acceso a los datos de fallos mecánicos que los historiadores disponen en retrospectiva. El legado técnico y doctrinal del programa de cañones de asalto y cazatanques alemán en el desarrollo de los blindados de posguerra es ambivalente. Por un lado, la demostrada eficiencia industrial del diseño de casamata fija influyó en los programas de posguerra de numerosas naciones que adoptaron cañones autopropulsados de casamata para la función antitanque de largo alcance, incluyendo el sueco IKOB-Ninet-1 y el israelí M50 Ágil. Aunque estos vehículos no deben confundirse con cazatanques puros, sino con plataformas de apoyo de fuego directo. Por otro lado, la vulnerabilidad al flanqueo y a la amenaza aérea demostrada por las plataformas de casamata fija durante el conflicto reforzó el consenso entre los planificadores militares de posguerra a favor del tanque con torreta giratoria como la plataforma de combate más versátil para operaciones de alta intensidad en un entorno de amenaza múltiple. La lección más duradera del programa alemán no fue la superioridad táctica de ningún modelo individual, sino la demostración empírica de que la capacidad de producción sostenida, la confiabilidad mecánica y la logística de apoyo eran factores determinantes del poder de combate efectivo en una guerra de desgaste industrial, y que el refinamiento excesivo de las plataformas individuales en búsqueda de supremacía táctica absoluta producía rendimientos decrecientes que el sistema logístico global no podía compensar. El Sturmgeschütz 3, producido en miles de unidades con costos moderados y con fiabilidad razonable, tuvo un impacto operativo mayor sobre el resultado de las campañas en las que participó que el Jagdtiger, producido en decenas de unidades con costo astronómico y con fiabilidad precaria. A pesar de que en un enfrentamiento individual teórico el Jagdtiger habría destruido cualquier Sturmgeschütz 3 sin dificultad.
Esta distinción entre eficacia táctica individual y efectividad operativa sistémica es quizá la enseñanza más rigurosa que el análisis histórico del programa de blindados alemán puede ofrecer al estudio de la doctrina de defensa blindada y la estrategia industrial de armamento.